Bienvenidos a Voces y Dilemas, el podcast donde exploramos las complejidades de los temas más controvertidos de nuestro tiempo. Hoy nos adentramos en un tema crucial, la eutanasia en Colombia, más allá de las restricciones legales actuales. Nos acompañan expertos de diversas disciplinas, quienes compartirán sus perspectivas éticas, médicas, psicológicas y legales. A través de esta conversación buscamos informar sobre las diferentes visiones y crucialmente explorar cómo podemos avanzar hacia una legislación que permita la eutanasia sin restricciones en nuestro país. Únanse a nosotros mientras discutimos las implicaciones y los desafíos de esta cuestión y consideramos los pasos necesarios para que la eutanasia sea una opción accesible y regulada en Colombia. Esto es Voces y Dilemas, donde cada perspectiva cuenta y cada discusión nos acerca a un futuro con mayor autonomía y compasión. Antes de comenzar, me gustaría presentar a nuestros distinguidos invitados. Primero contamos con Sandra Aguirre, abogada con más de 20 años de experiencia en Derecho Médico. Nos acompaña también Juana Álvarez, médica especializada en cuidados paliativos con más de 10 años de experiencia. El diácono Juan Pablo Castillo, representando a la Iglesia, quien nos ofrecerá su perspectiva ética y espiritual. Y finalmente Andrés Baraja, psicólogo clínico con más años de experiencia. No es más, comencemos. La eutanasia se refiere al acto de poner fin a la vida de una persona de manera intencional, con el objetivo de aliviar el sufrimiento y dolor, generalmente en el contexto de una enfermedad terminal o condiciones extremadamente graves. Esta práctica se lleva a cabo con el consentimiento del paciente, o en algunos casos en situaciones donde el paciente no puede expresar su deseo. Existen varios tipos de eutanasia. Sin embargo, quisiera, abogada, que nos explique en Colombia cómo está regulada esta práctica. En Colombia se despenaliza la eutanasia con la sentencia C-239 de 1997. Esta despenalización se hace bajo unas condiciones, las cuales son que el paciente tenga una enfermedad terminal, es decir, que el paciente debe tener la enfermedad en fase terminal, la enfermedad debe ser incurable y progresiva y el pronóstico de vida sea limitado. También que el paciente tenga dolor intenso y estos dolores deben ser considerados incompatibles con su idea de dignidad. El sufrimiento puede ser tanto físico como psicológico. Tercero, la solicitud debe ser expresa, reiterada e informada. El paciente debe estar en pleno uso de sus facultades mentales y no se permite la eutanasia en casos de pacientes en estado de coma o incapaces de expresar su voluntad. Por último, este procedimiento debe realizarse por un profesional de medicina con los protocolos adecuados y el médico debe verificar el cumplimiento de todas las condiciones. Esta decisión se fundamentó en dos cosas. Primero, el derecho a la vida digna. La Corte argumentó que el derecho a la vida no se limita a la existencia biológica, incluye el derecho a vivir en condiciones dignas y por extensión. Esto implica el derecho a morir con dignidad. Y segundo, la autonomía personal. Se reconoce el derecho del individuo a tomar decisiones sobre su propia vida, que incluye decisiones sobre el final de la vida cuando éste se enfrenta a sufrimientos intensos. También tenemos la resolución 1216 del 2015 del Ministerio de Salud, mediante el cual se establecen los procedimientos y requisitos para llevar a cabo la eutanasia en Colombia. En términos generales, se habla de la creación de comités cuya función es evaluar y aprobar las solicitudes de eutanasia y actuar como garantes del cumplimiento de los requisitos legales. Se compone por un médico especialista en la patología que sufre, un psiquiatra para evaluar la capacidad mental del paciente y de un abogado. Este comité tiene 10 días para su primera reunión tras la solicitud. La decisión final debe tomarse en un máximo de 30 días y el procedimiento debe realizarse en los 15 días siguientes a la aprobación. Seguimos por último con la sentencia T-544 del 2017. Mediante esta, la Corte extiende el derecho a morir dignamente a los niños, niñas y adolescentes. Estableció que los menores de edad pueden solicitar el procedimiento eutanásico mediante el cumplimiento de las condiciones iniciales y se le agrega que requiere el consentimiento de los padres o representantes legales. Se reconoce el concepto de la capacidad evaluativa de los menores, en el cual se debe evaluar caso por caso la capacidad del menor para tomar esta decisión. Se considera la edad, la madurez y las circunstancias particulares del menor. En caso de los menores sin capacidad para decidir, los padres pueden solicitar la eutanasia y esta decisión debe basarse en el mejor interés del menor. Muchas gracias, abogada, una explicación muy clara. Bueno, ahora cuéntanos, médica Juana Álvarez,
¿Cuál es la perspectiva que tienen los médicos sobre la eutanasia? Desde el punto de vista médico, la eutanasia es una práctica compleja y permitir dicha práctica sin restricciones plantea riesgos éticos y clínicos. Podría llevar a decisiones precipitadas sin la adecuada evaluación médica y psicológica. Por otro lado, no se tiene una posición única sobre el tema, puesto que, como lo señala el Comité de Ética de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la práctica de la eutanasia va en contravía del deber ser del médico, el cual es conservar la vida a través de tratamientos médicos, farmacológicos y psicológicos de los pacientes con enfermedades terminales. Esto se hace con el objetivo de preservar el ciclo de la enfermedad y por ende mejorar la calidad de vida del paciente. Por lo anterior, resulta contradictorio que el médico practique la eutanasia, pues es un método con el cual se extingue la vida del paciente y no se trata la enfermedad. Por otro lado, están quienes piensan que la eutanasia sí va con el fin de los médicos, puesto que por medio de esta se evitan los sufrimientos y dolores que produce una enfermedad terminal y esto se considera como un acto médico. El Grupo de Estudios de Ética Clínica de la Sociedad Médica de Santiago de Chile considera que el profesional es quien está facultado para determinar en qué casos se puede llevar a cabo la práctica de la eutanasia, lo que al final hace que esto quede bajo el criterio profesional del médico y se pierda la autonomía de decisión del paciente. Entiendo. Incluso en el área médica, las opiniones acerca de la eutanasia son extremas. Antes de pasar con la opinión de nuestro invitado Andrés Barajas, psicólogo clínico, queremos conocer una postura más religiosa. Por favor, diácono, comparta la opinión de la Iglesia sobre este tema. La postura de nuestra Santa Madre Iglesia sobre el asunto de la eutanasia es clara y firme, y me gustaría explicarles los argumentos los cuales fundamentan nuestra oposición al tema de la eutanasia. La eutanasia es entendida como la acción de causar la muerte de una persona y es una grave violación a la ley de Dios. Tal como nos recuerda el Papa Juan Pablo II en su encíclica Evangelium Vitae, la vida humana es un don sagrado de Dios. Solo Él, nuestro Creador, tiene la autoridad para dar y quitar la vida. Interferir con este don divino es un acto intrínsecamente malo. La Conferencia Episcopal de Colombia ha declarado que la eutanasia es una seria ofensa contra la dignidad humana. La vida humana tiene un valor intrínseco, no basado en las condiciones físicas o mentales, sino en el hecho de ser creada a imagen y semejanza de Dios. La eutanasia niega este valor intrínseco y envía un mensaje de que algunas vidas son menos valiosas que otras. En lugar de la eutanasia, promovemos el cuidado paliativo como una alternativa ética y compasiva para aquellos que sufren enfermedades terminales o dolor crónico. El cuidado paliativo se centra en aliviar el dolor y otros síntomas, proporcionando apoyo emocional, espiritual y social tanto al paciente como a su familia. El sufrimiento humano puede ser difícil, pero tiene un propósito espiritual. Puede ser una oportunidad para crecer en fortaleza, fe y amor y para recibir el apoyo y la solidaridad de la comunidad. El sufrimiento no debe ser visto únicamente como algo negativo, que debe ser eliminado, sino como una parte de la experiencia humana que pueda ser vivida con dignidad y apoyo. Muchas gracias, diácono, es una posición válida. Y ahora, como mencionamos anteriormente, vamos a conocer una postura psicológica. Y como estamos con el especialista, claro que sí, una postura clínica. Adelante, por favor. Con gusto, desde la psicología clínica, nuestro enfoque principal es el bienestar emocional y mental de nuestros pacientes. No tomamos una postura específica sobre la eutanasia. En cambio, nos centramos en apoyar a los pacientes a explorar sus emociones, valores y deseos. Nuestro objetivo es proporcionar un espacio seguro para que los pacientes puedan expresar y clarificar sus pensamientos, enfrentar dudas y tomar decisiones informadas sobre su vida y su muerte.
Trabajamos para asegurar que estas decisiones sean consistentes con sus deseos y necesidades emocionales y ofrecemos apoyo tanto a los pacientes como a sus familias en el manejo de las emociones relacionadas con el sufrimiento y calidad de vida. Aunque exploramos las implicaciones éticas y morales de la eutanasia con los pacientes, no adoptamos una postura a favor ni en contra de la práctica en sí. Nuestro papel es proporcionar cuidado integral y apoyo, ayudando a los pacientes a tomar decisiones que se alineen con sus valores y circunstancias personales. Muchas gracias a todos nuestros expertos por sus valiosas intervenciones. Cada uno de ustedes ha aportado perspectivas cruciales que nos ayudan a comprender mejor los diferentes aspectos de la eutanasia. Para cerrar, vamos a explorar el aspecto práctico de cómo podríamos avanzar hacia una legislación que permita la eutanasia sin restricciones en Colombia. Para ello, quisiera, abogada, que por favor hiciera acto de presencia en esta pregunta. Legalmente, esto supondría una revisión completa de las actuales leyes y sentencias que regulan la práctica de la eutanasia en el país. También se debe asegurar que hayan mecanismos de protección para evitar abusos y asegurarse que la decisión sea informada y voluntaria. Por ejemplo, tenemos el proyecto de ley 023 de 2018, en el cual se buscaba reglamentar integralmente la eutanasia y el suicidio asistido en Colombia. Esto aplicaba tanto para personas mayores como menores de edad, tenía definiciones y procedimientos claves para la eutanasia, los cuidados paliativos y la enfermedad terminal. Se hablaba sobre los requisitos para la solicitud de este procedimiento, cuáles eran el paso a paso del procedimiento. Se proponía la creación de comités de ética médica para evaluar las solicitudes. Había un derecho que se le concedía a los médicos de cuál era la objeción de conciencia, en el cual el médico estaba en su derecho a no realizar esta práctica si iba en contra de sus creencias personales. Se enfatizaba la importancia de ofrecer los cuidados paliativos como alternativa. Ahí también se proponía la creación de un documento de voluntad anticipada en el cual el paciente podía expresar sus deseos sobre el final de su vida. Este proyecto no se aprobó debido a falta de consenso político y social sobre el tema, en el cual habían posturas encontradas entre quienes defienden el derecho a morir dignamente y quienes se oponen por razones éticas o religiosas, preocupaciones sobre posibles abusos y presiones sobre personas vulnerables, si se flexibiliza demasiado la eutanasia, dificultades para equilibrar los derechos y deberes en juego, por ejemplo la autonomía del paciente versus la protección de la vida, y por último priorización en otros temas que habían en la agenda legislativa en ese entonces. Ya finalizando, de manera general, considero que sí hay lugar a presentar un proyecto de ley que apruebe la eutanasia sin condiciones. Sin embargo, debe ser un proyecto robusto en el cual se haga una revisión exhaustiva tanto de las implicaciones legales como sociales y éticas para asegurar que se implementen mecanismos que promuevan un equilibrio adecuado entre la autonomía de decisión del paciente y las responsabilidades sociales, en el cual se respeten los derechos de los pacientes y se protejan también a los profesionales de la salud. Hemos llegado al final de nuestro episodio de Voces y Dilemas, donde hemos abordado el complejo tema de la eutanasia desde diversas perspectivas. Hoy hemos explorado no solo el estado actual de la eutanasia en Colombia, sino también los desafíos y consideraciones necesarios para avanzar hacia una eutanasia sin restricciones. Hemos escuchado a la doctora Sandra Aguirre sobre el marco legal vigente, que permite la eutanasia bajo estrictas condiciones y con un proceso regulado. La doctora Juana Álvarez nos ha explicado los desafíos y diferencias de opinión dentro del ámbito médico respecto a la eutanasia, mientras que el diácono Juan Pablo Castillo ha presentado la perspectiva ética y espiritual de la Iglesia Católica que se opone firmemente a la eutanasia. Desde la psicología clínica, Andrés Barajas nos ha mostrado cómo el enfoque se centra en el bienestar emocional y mental del paciente, apoyándolos en la toma de decisiones informadas sin adoptar una postura directa sobre la eutanasia. Finalmente, la abogada ha delineado los pasos y desafíos legales necesarios para avanzar hacia una posible reforma legislativa. En resumen, la discusión sobre la eutanasia sin restricciones es multidimensional y compleja.
Avanzar hacia una legislación que permita la eutanasia sin las condiciones actuales requieren un equilibrio cuidadoso entre el derecho a una muerte digna y la protección de los pacientes vulnerables. Tendría que abordarse de manera integral, considerando las implicaciones éticas, médicas y legales, así como asegurar que se implementen mecanismos robustos para prevenir abusos y garantizar decisiones informadas. Las posibilidades de hacer esto en Colombia dependen de un debate abierto y riguroso, así como la voluntad de los legisladores y de la sociedad en general para enfrentar estos desafíos. Este episodio ha ofrecido una visión valiosa sobre cómo podríamos avanzar y qué consideraciones serían necesarias. Agradecemos a nuestros expertos por sus aportaciones y a ustedes, nuestros oyentes, por unirse a esta discusión tan importante. Les invitamos a seguir reflexionando sobre estos temas, a participar en el diálogo sobre el futuro de la eutanasia en nuestro país. Gracias por escuchar Voces y Dilemas. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando temas que desafían nuestra percepción y creencias. Hasta la próxima.